Ya vamos ahora en el libro de Nehemías. Seguimos con los libros históricos y estamos en los libros de restauración. Y si tuvimos oportunidad de leer Nehemías, es maravilloso ese libro. Tanto que aprender, tanto que decir, tanto que podemos tomar ejemplo de cómo Dios usó a este siervo. Pero más que Nehemías, quien vivía en Nehemías. Y una de las cosas, si leímos el libro, pudimos haber visto es que Nehemías, Dios le puso reconstruir los muros de la ciudad. Recuerden el contexto: 70 años el pueblo estuvo en cautiverio. La ciudad de Jerusalén totalmente destruida. El templo destruido. El altar destruido. Los muros de la ciudad destruidos. Y Dios los llama: manos a la obra. Regresa a Jerusalén. Empieza juntamente conmigo. Edifiquemos la casa, la ciudad de Sión, el pueblo de Dios. Ahora, como ya lo vimos, en Esdras se reconstruyó el altar, ¿cierto? El que nuevamente ellos pudieran acercarse al Señor. El altar representa en donde se hacían los sacrificios, la sangre de ese cordero era derramada y hacía expiación por los pecados del pueblo. Y había una reconciliación con Dios. Entonces lo primero que Dios dice fue Esdras, no te olvides. Se trata de una relación personal. La primera restauración en la vida del creyente comienza con esa restauración en nuestra relación con Dios, en ese acercamiento. Y luego también vimos en Esdras que era el templo. El templo también había sido destruido y el Señor dice: reconstruyan el templo. Bíblicamente hablando, ¿quiénes somos nosotros? El templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Aquí lo vemos en tiempos de Nehemías, en tiempo de Esdras, en tiempo de Ageo. Lo vemos muy natural, pero Dios nos quiere hablar de una forma espiritual. Como casa de Dios, como morada de Dios en el Espíritu, como vehículo de Dios en nosotros, necesitamos continuamente ser restaurados. Y luego venimos a los muros, Nehemías. Vamos a leer. Fíjense desde el verso en Nehemías capítulo 1 en adelante. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Recuerden, en ese tiempo no había celular, no había WhatsApp. Era hasta que, de una u otra forma, alguien que había estado en Jerusalén, que había de alguna manera regresado, había ido a la capital del reino, te daba noticias, ¿no? Entonces, en esa ocasión vino un hermano de Nehemías, de Judá. Y Nehemías le pregunta por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, de aquellos que habían oído la voz del Señor, que habían regresado, de esos 42,360 que atendieron la voz del Señor, que salieron de Babilonia, que regresaron. Y aquí Nehemías dice: ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? Dame razón de ellos. Verso 3. Y me dijeron:
el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en mal, en gran mal. Ese pequeño remanente que iba corriendo bien, que respondió bien, que en su momento dijo amén, gloria a Dios, yo regreso, el Señor ha hablado, movió el corazón de Ciro, yo regreso. En algún momento tropezó. Ahora estamos hablando del remanente, ya no del pueblo que se había quedado en Babilonia, de aquellos pocos. Y esta era su condición. Están en gran mal. Y esto nos deja una enseñanza. Si creemos que somos parte de ese pequeño pueblo, no podemos bajar la guardia en el tema del Señor. Porque como seres humanos, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabras de Jesús. Cuando oí, están en gran mal y afrenta. ¿Y qué? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En aquel entonces, para que una ciudad se considerara como ciudad, tenía que tener muros. Los muros representan un establecimiento, aquí hay una ciudad. Los muros representan una identidad. Yo soy de Ramos, yo soy de Saltillo. Ahorita en el mundo en el que vivimos no hay como tal esa división, pero en el mundo antiguo lo que identificaba, lo que separaba de lo que es, de lo que no es, eran esos muros. Entonces los muros representan una separación, los muros representan una identidad. Y el problema aquí es que la ciudad de Jerusalén no tenía muros. Ahora, eso era en el tiempo antiguo, era un problema. ¿Saben por qué? Porque cuando no tienes una identidad bien establecida, bien definida, eres presa fácil para los enemigos. Cualquier enemigo te podía atacar, cualquier enemigo se podía llevar tus bienes. No había un límite establecido. Estaban en riesgo. Hermanos, el remanente en algún momento olvidó que eran remanente y que tenían que tener una identidad bien definida. Ahora, esa identidad, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Por eso no es casualidad que los primeros creyentes en Jesús, por cómo andaban, por cómo actuaban, por cómo hablaban, ellos son cristianos, porque se parecen a Cristo. Cristianos, una identidad. Ahora, tristemente, el nombre de cristianos en nuestro hoy por hoy está muy manchado, porque podemos decir o identificarnos como cristianos, pero en la vida, en el andar. Yo he conocido mucha gente que se dice ser cristiano y en su andar, en su vida, no se manifiesta la vida de Cristo. ¿Y cuánto tropiezo hay? Te pueden decir, no, yo estoy en la sana doctrina, no, yo tengo la revelación, no. Pero su andar sin palabra manifiesta a Cristo, la vida de Cristo. Nuestro andar nos identifica o manifiesta, se parecen a Cristo, a su Maestro. Este pueblo en algún momento se perdió. En algún momento, aun siendo remanente, perdió su identidad.
Por eso no es casualidad como empezamos. Prácticamente es una oración que está en Nehemías capítulo 6. Perdón, Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas. Este remanente en algún momento, aún siendo remanente, volvió a caer en pecado. Volvió a separarse de Dios. Y en vez de tener definida esa separación, ¿cuántos saben que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y esas son las arras de nuestra herencia? Un sello. En el tiempo antiguo era lo que marcaba propiedad. No sé si han visto algunos productos que viene un sello y ese sello testifica que son originales o que es un sello que avala que es de propiedad original. Bueno, prácticamente el pueblo de Dios, llamado a ser separado, llamado a ser sellado, llamado a ser alguien que tiene una identidad bien definida, en algún momento se perdió. Fuimos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado el sello, la garantía de que somos de su propiedad y nos ha marcado como parte de su pueblo. Y no cualquier pueblo, un pequeño remanente que en nuestro andar testifica la vida de Cristo. Que en nuestro proceder, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro diario vivir, testificamos la vida del Señor. La pregunta aquí es, ¿necesitamos también restauración de esos muros en nuestra vida? En muchas áreas, hermanos. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esos muros que están derribados? En las cuales no se ve una separación clara de que somos del Señor. Porque esta es la palabra de hoy. Yo te he llamado a trabajar y a levantar los muros. ¿Cuántos somos como Nehemías? ¿Cuánto hemos escuchado el sentir del Señor? ¿Cuántos entendemos que es también un llamado no nada más para Nehemías, sino para nosotros? Los muros tienen que ser restablecidos, levantados, porque necesitamos que Cristo, la vida de Cristo, se manifieste en nosotros. Nehemías testifica y su vida da testimonio de que cuando él oyó las palabras de que el pueblo, el remanente, estaba en tan mal, que los muros estaban derribados, que sus puertas estaban quemadas. Verso 4. Algo hizo. No se pudo quedar sentado. No, pues hay que otros lo solucionen. No, pues hay que otros trabajen. No, pues alguien que tiene y entiende que como creyentes muchas veces decimos que somos cristianos, pero no se ven los muros que testifican que realmente la vida de Cristo está, que somos gente separada. Hermano, no podemos andar como la mayoría anda. Es más, si somos remanente, no podemos incluso ser como la mayoría que se dice ser pueblo de Dios, porque la mayoría que se decía ser pueblo de Dios se quedó en Babilonia, a gusto. Ahora, ¿quién era Nehemías? Ok, primero vamos a ver qué fue lo que hizo Cuando oí estas palabras, verso 4 de Nehemías 1, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré
delante del Dios de los cielos. Cuando somos parte de su remanente, ver que la casa, el templo, los muros está derribado, te lleva a anhelar, buscar al Señor, clamar, orar, ayunar, nos condolemos. Y vean cuál fue la oración. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías sabía que era un siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se puso a cuenta. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerles habitar ahí mi nombre. Se acordó, Dios es un Dios de restauración. Él prometió restaurarnos. Él prometió que si nos volvemos a Él de todo corazón, Él prometió restaurarnos. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu, nuevamente, siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora bien éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, si alguien tenía una vida cómoda, si alguien tenía un buen puesto, si alguien tenía excusa para no ir, era él. Tenía las comodidades del palacio. Su función simple y sencillamente era ser copero, mostrarse siempre con una sonrisa con el rey. Porque pues si lo notaban triste, el rey identificaba, quizás le habían puesto alguna bebida y quien primero tenía que beber para, en cierta forma, preservar o resguardar la vida del rey humano, esa era su función: comer, beber. Si alguien tenía pretexto para, ¿a qué? Yo no tengo necesidad de ir, no, yo aquí estoy muy bien, no voy a perder mi puesto. Si alguien tenía excusa para no ir a reedificar los muros, era él. Porque alguien en mejor posición que este. Pero cuando alguien sabe que es parte del remanente y ve cómo está el pueblo y no hay una identidad bien definida, es alguien que no se queda quieto. Es alguien que dice: yo no puedo. Lloré, me lamenté, hice duelo, ayuné, oré. Dame favor. Si me das favor con el rey, yo puedo ir y ser de bendición al pueblo. Y quizás me estás llamando para ir y tomar liderazgo y de una u otra forma hacer juntamente contigo, Señor, la obra que tú has llamado a hacer: edificar tu casa. Nehemías es alguien de quien nosotros podemos aprender, porque va a implicar salir de nuestra área de comodidad. ¿Cuánto tiempo había pasado después de lo de Esdras? 13 años, de los cuales el pueblo que ya estaba en Judá lo había visto ya como normal, lo había normalizado. Había dicho: no, pues ya no tenemos muros, no, pues aquí.
En Ageo también lo vemos. ¿Recuerdan que dice Ageo es un libro para leerlo que también fue escrito en el mismo tiempo que Nehemías? No, todos así, construyendo su propia casa, construyendo su propia... Y la casa del Señor, desolada. Cada quien buscando lo suyo propio. Y la casa del Señor, abandonada. Sus casas artesonadas y la casa de Dios, hacia abajo. Y cuando Nehemías escuchó esto, dijo, no, yo no puedo estar así, me está doliendo esta situación. Cuando ya empezamos a normalizar, no, pues sí, tenemos culto, tenemos servicio, tenemos... Sí, pues voy a la iglesia, pero se nos ha olvidado que esto va más allá de ir allá o tal lugar. Tiene que ver con una relación personal con Dios, en donde de continuo Dios está llamándonos a acercarnos a Él, y de continuo Dios está edificando, restaurando esta casa, y también de continuo está marcando una separación constante en nuestra vida. No podemos ser igual que el mundo, no podemos ser igual que la mayoría de los que se dicen ser pueblo. Somos un remanente. Aquí se trata de ser esforzado y ser valiente, porque implica más trabajo. Mire, sé que mi vida no es testimonio, hermanos, pero cualquiera en nuestra situación, 3 bebés, en algún momento hasta con niño enfermo, la hora no para, porque sabemos para quién vivimos, hermanos. Es bien difícil, porque es estar aquí y también estar atendiendo, para no ser carga en la congregación. Es trabajar en lo secular, ser de ayuda para las necesidades cuando se ocupe, estar dispuesto a servir. Es estar capacitado para todo. Si vienen o no vienen, la reunión es al Señor, servimos a Dios. Si hay gente o no hay gente, estamos preparados para toda buena obra. Si hay disposición, si el pueblo responde, gloria a Dios. Si no, yo y mi casa serviremos al Señor. Así hasta estando solo. Nos ha tocado que no viene nadie, pero sabemos que está el Señor. Y es un privilegio poder servirle. Yo no sé lo que el Señor te ha llamado a hacer, pero es un manos a la obra. A congregarnos también. Nos llama a congregar. A Él se congregarán los pueblos, dice la palabra. A Él se congregarán los pueblos. No nos congregamos a ustedes, congregamos al Señor. Amén. Haya o no haya recurso, haya enfermedad o no haya enfermedad, el servicio es siempre, porque somos siervos y a Él servimos. Servimos a un Dios vivo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fecha en la que fue escrito el libro, 400 años antes de Cristo. ¿Quiénes fueron contemporáneos a Nehemías? Ya sabemos, Esdras, Ageo, Zacarías, incluso el libro de Malaquías. Debemos de conocerlo, leerlo dentro de este mismo contexto, porque fue escrito en el tiempo de Nehemías. ¿Recuerdan? Malaquías. Después de Malaquías, ¿cuánto tiempo pasó para que Jesús o el Señor viniera? 400 años de silencio. Porque el Señor continuamente en el tiempo de la restauración les estuvo hablando y les estuvo hablando y les estuvo hablando, y aún así el pueblo no respondió. Y siempre que hay rebeldía hay oposición y hay un no querer oír al Señor, hay consecuencias, hay silencio. 400 largos años de silencio hasta la manifestación de Cristo. Lo digo como contexto porque el Señor nos está llamando hoy a su remanente.
No por ser remanente quiere decir que nunca vamos a caer. Más bien, porque somos remanente, no hay que olvidarnos de que estamos hechos para tener cuidado en todo tiempo de nosotros mismos, porque en cualquier momento, cualquier muro que creemos tener, que nos hace una separación entre el mundo, una separación entre el mismo pueblo, créeme, va a haber mucho pueblo que las decisiones que tú tomes por el Señor te las va a ver mal. ¿Cómo que vas a ir? Si es el Señor llamando, voy a ir. ¿Cómo que vas a edificar? Si es el Señor. ¿Cómo que vas a dejar de hacer esto? Si es el Señor diciéndome, no es tiempo, no es tiempo. Yo no me muevo si la presencia del Señor no va conmigo y sin su dirección. A donde el Señor me mande, lo que el Señor mande, eso haré. Y lo que el Señor me diga, no hagas, no haré. Y créeme, eso de continuo va a ser incómodo hasta para el mismo pueblo, porque el pueblo en ocasiones te va a demandar y a veces el Señor es vivimos para el Señor. Y esto como paréntesis para muchos que el Señor nos está llamando al ministerio, a la congregación, a liderar un pueblo. Estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Y a veces hasta el mismo pueblo se te va a venir encima. Pero siempre que estemos bien parados, bien establecidos, bien definidos, con una identidad firme. Señor, tú sabes. ¿Cuántas veces Moisés y el pueblo resistían a Moisés, pero más que a Moisés, al espíritu que había en Moisés, al Señor? Y eran pueblo de Dios. Que lo único que te tenga bien firme, bien preparado, sea atender la voz de Dios. Porque eso es lo único que te va a mantener en los azotes que venga la vida. En cada una de las tempestades, en cada uno de los vientos que venga la vida, que venga en esta vida, en este diario vivir. ¿Quién fue el escritor de Nehemías? Sabemos, muchos dicen que Nehemías, porque vemos que prácticamente pues está dando testimonio. En el verso 4 están escribiendo las palabras de Nehemías. Quizás tuvo un escriba, no se sabe. Lo que sí sabemos que prácticamente es una especie de biografía de Nehemías y de cómo estaba la situación después de 13 años que el pueblo había regresado. Vemos que Nehemías fue un siervo de Dios. Somos siervos del Señor. Nehemías sabía bien su identidad. Soy un siervo del pueblo, de la iglesia, del mundo, de mí mismo. Siervos del Señor. Siervos del Señor. Somos tus siervos, Dios. Soy tu siervo, Dios. Habla que tu siervo oye. Nehemías era un hombre que se lamentaba al ver que lo que Dios había llamado a hacer, el pueblo lo ignoraba. Era alguien que le dolía en su corazón ver la rebeldía del pueblo, la idolatría del pueblo, el egoísmo del pueblo para con Dios. Por eso lloró, ayunó, oró. Era un hombre de oración. Vamos a ver cuántas veces Nehemías oró. Nehemías oró cuando estaba desalentado. Vemos ahí, ya lo leímos en el verso 4. En el verso del capítulo 1, del verso 5 al 11, vemos que Nehemías oró cuando necesitaba dirección. En el capítulo 2, verso 4, Nehemías oró cuando necesitaba ayuda. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Oré al Dios de los cielos. ¿Nehemías tenía su esperanza en el rey terrenal? No.
él sabía de quién venía su ayuda. No por nada el Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de quién vendrá mi socorro? Mi ayuda, mi socorro viene del Señor. Nehemías oró cuando estaba bajo ataque. Hermano, todo va a ser color de rosa cuando yo atiendo la voz de Dios. Todo me va a salir bien cuando respondo al Señor. Va a haber lucha, va a haber oposición, va a haber ataque. Esto lo encontramos en el capítulo 4 del verso 4 al 5. Te voy a dar lectura rápidamente. Y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice que los árabes se levantaron para tratar de impedir la obra que Dios había puesto que él realizara. Nehemías oró cuando estaba débil. Capítulo 6, verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Va a haber un momento en el que te vas a sentir cansado, en el que no vas a tener ganas. Nehemías oró cuando estaba débil, cuando necesitaba fortaleza, cuando estaba agotado, cuando estaba cansado. Y Nehemías oró también cuando experimentó alegría. Cuán bueno es saber que en las buenas y en las malas está el Señor con nosotros, que Él se goza en nuestra alegría. 1 Corintios capítulo 14. Él se goza con la verdad. Como siervo vas a tener una carga por el pueblo del Señor. Como siervo de Dios, quizás tú dices: no, yo no tengo llamado pastoral, yo no tengo llamado a ser profeta, de una u otra forma el Señor te va a poner carga por aquellos que son pueblo de Dios. Y si ya el Señor te ha dado la convicción del pastorado de alguno de los ministerios, de alguno de los 5 ministerios, tendrás una carga por el pueblo del Señor. Nehemías tuvo carga por el pueblo. No es de balde que él preguntara: ¿cómo están? ¿Recuerdan cómo lo leímos al principio ahí en capítulo 1? ¿Qué razón me das de ellos? Oraba por el pueblo, estaba al pendiente del pueblo. Nehemías fue un hombre de visión, un hombre de acción. ¿Cuáles son las evidencias de un siervo de Dios? Tiene llamado de Dios, tiene una visión clara, tiene una carga definida, tiene comunión con Dios, tiene compromiso, que su sí sea sí, su no sea no. No es alguien de doble ánimo: no, sí, pues. Es constante, no tienen que estar detrás de él. Mi compromiso es con Dios, ni siquiera es con el hombre, ni siquiera es con Dios. No le puedo quedar mal, él nunca me ha quedado mal. Constancia. ¿Saben cuántos días terminaron los muros? En 52 días. Bajo el liderazgo del Señor en la vida de Nehemías. 13 años no habían hecho nada, y en 52 días, ¡pum! Y con oposición, porque literalmente estaban con una mano en la obra y con la otra la espada. Empezaron los pueblos vecinos a ver que los muros estaban siendo levantados, que iba a haber una especie de separación. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú piensas que no vas a tener oposición, es una mentira.
Y si no te identificas desde el comienzo como alguien que es del Señor, vas a estar a veces aquí, a veces allá. Tiene que haber una identidad definida. Por eso el Señor dice que el Señor nos fortalezca y nos establezca. Necesitamos ser establecidos en la roca que es Cristo. Nehemías, aún sabiendo que el Señor le había delegado una responsabilidad muy grande, era alguien que descansaba completamente en Dios. Si pretendes que tú vas a hacer la obra, ya perdimos. Es el Señor en nosotros ayudándonos a hacer lo que teníamos que hacer. Él pone el querer como el hacer. Pero hemos sido llamados a estar sobre un yugo. Ese yugo es el yugo de Cristo y Él es el toro fuerte cuando nosotros simple y sencillamente vamos tras de Él. Él es en nosotros haciendo la obra y se ocupa un completo descanso en Dios. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, es mucha responsabilidad. Señor, yo confío en que tú me vas a dar palabra. Señor, tú me has llamado a hacer. Yo confío en que tú provees. Señor, yo confío en ti. Descanso en ti, Señor. Ya para terminar, ¿me apoyas por favor con la guitarra, Luisito, por favor? En el libro de Nehemías vemos cómo este hombre del Señor tuvo grande oposición. En el capítulo 2, verso 19, vemos que fue burlado y escarnecido. En el capítulo 4, verso del 1 al 3, vemos que fue ridicularizado. En el capítulo 4, del verso 7 al 23, vemos que fue amenazado. Tú sigues haciendo la obra. Tus hijos. Tú sigues haciendo la obra. Falsas acusaciones. Menosprecio. Tú sigues haciendo la obra. Vas a ser burlado, vas a ser escarnecido, hermano. Vas a ser menospreciado. A hasta lo intentaron matar. Profetizaban contra él para meterle miedo. Quizás el temor va a venir muchas veces a tu vida por la obra que el Señor te ha llamado a hacer. Pero la obra del Señor no es en vano. La obra del Señor no es en vano. Y Jesús nos lo advirtió, nos dijo, si a mí me lo hicieron, vale la pena estar por el Señor. A pesar de la oposición, la obra no cesó. Porque había uno que iba delante nuestro. Porque va uno que va delante de ti, hermano, hermana. Vale la pena. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio. No importa lo que se venga, no importa lo que nos vaya, por lo que vayamos a atravesar. El Señor es fiel para acabar la obra que ha comenzado en nosotros y también por gracia a través de nosotros. Señor, en esa ocasión fueron 52 días
de mucho trabajo, ni siquiera se cambiaban las ropas porque tenían que ser constantes, tenían que cumplir con ese compromiso, Señor. Señor, estamos los que estamos en este lugar y tú sabes, Señor, por qué el día de hoy tocó esta palabra, Señor. Reconforta los corazones, fortalécelos. Si hay corazones debilitados, Señor, si hay corazones entristecidos, si hay corazones en donde están viendo lucha con la misma familia, Señor. Fortalece, Señor, las manos de tus siervos, Señor. Gracias por la palabra del día de hoy, Señor. Gracias también por darnos esperanza. Señor, gracias porque estás poniendo un deseo de trabajar, no a lo que comida pasajera pertenece, Señor, sino a lo que vida eterna, a la comida, Señor, en donde no hay nada que lo pueda robar y hurtar, Señor. Hoy, Señor, gracias porque nos estás poniendo el valorar la importancia de tu obra, Señor. Y gracias, Señor, porque estás haciendo una obra preciosa en nuestras vidas. Termina la obra, Señor. Renueva, Señor, nuestras fuerzas. El libro de Nehemías termina con una oración. El Señor la puso ahí por algo. Y Nehemías, sus últimas palabras fueron: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La vida de Nehemías era oración, y al final de sus días supongo que concluyó con oración, porque no es casualidad que el libro haya terminado así. Y es un: Señor, acuérdate de nosotros, Señor, porque somos polvo. Acuérdate de nosotros, Señor, porque tú eres fiel, porque también nos conoces, Señor, pero también te conocemos. Tú eres el que hace todas las cosas conforme a tu poder, y cuando somos débiles, tu poder se manifiesta en nosotros, Señor. Cuando estamos cansados, es una fuerza sobrenatural. Gracias por la palabra de hoy, Señor.